Horror bancario en Suiza. Mira lo que está pasando. Al revisar un mapa de Europa, no parece haber un solo país que ostente una situación financiera envidiable. Podríamos empezar con la locomotora económica de ese continente, Alemania, y su anuncio de recesión. Si miramos más allá de la eurozona, el Reino Unido parece una verdadera zona de desastre que ha obligado a un gobierno conservador a subsidiar la energía y vender bonos. Pero también fuera de la eurozona hay un país sobre el que las alarmas están encendidas por la posibilidad de que la caída de su segundo banco de inversión empeore la actual crisis global: Suiza. El detonante suizo sería la caída del Credit Suisse Group AG, un banco sobre el que desde hace meses se especula ¿cuándo caerá? Cuando se revisa la historia reciente del Credit Suisse, asombra que no haya caído en default antes, porque se ha visto envuelto en escándalos de evasión fiscal, lavado de dinero y esquemas Ponzi, todo en cuestión de meses. Viéndolo bien, con ese banco se cumple aquella frase de Bertolt Brecht sobre que no hay diferencia entre atracar un banco y fundar uno. ¿Puede Credit Suisse causar un evento tipo Lehman Brothers? Te damos todos los pormenores para que puedas construir tu propia respuesta a esta inquietante pregunta, más aún ante la coyuntura que afronta Europa y el mundo hoy. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Cada vez más se usa como parámetro de comparación la crisis de la subprime en 2008 con la actual. Aunque en ese entonces el Credit Suisse salió bien parado, a partir de ahí ha venido degradando su posición hasta acercarse a la de los grandes bancos que cayeron en aquella ocasión. Lo que hemos visto es cómo reduce su negocio de inversión, que se supone que es su fuerte, ejecutando despidos y disminuyendo costos, para enfocarse en un grupo más amplio de supermillonarios y sus negocios. Al mismo tiempo, el banco se ha visto empantanado en investigaciones internacionales por evasión de impuestos que culminaron con su declaración de culpabilidad y la obligación de pagar $2.600 millones en multas. Para comprender mejor lo que podría pasar si cae el Credit Suisse, hay que transportarse al año 2008 y revisar un solo precedente: el colapso de Lehman Brothers. El colapso del 2008 fue causado por la bancarrota de Lehman Brothers. El caso Lehman Brothers es paradigmático porque se decía que era un banco muy grande para dejarlo caer, así que sus ejecutivos confiaron hasta el último segundo, antes de la quiebra, que el gobierno los rescataría. Lo que no calcularon esos ejecutivos fue el atracón de la gente que exigiría una cabeza de turco, por lo que el gobierno lo dejó caer y el 15 de septiembre de 2008 solicitó la protección por bancarrota. Luego, las imágenes de sus empleados siendo abucheados mientras dejaban el edificio con sus pertenencias en una caja se convirtió en el ícono de la gran recesión. Pero el colapso del cuarto banco de inversión en Estados Unidos no podía pasar sin consecuencias. Tenía 25.000 empleados en todo el mundo, $639.000 millones en activos y $613.000 millones en pasivos. Por lo que su bancarrota, tal cual agujero negro, arrastró todo y se calcula que costó $10 trillones, 10 millones de millones en pérdidas. Credit Suisse es un banco suizo mayor que Lehman Brothers y está en problemas. La cifra de pérdidas de Lehman debe contrastarse con las que podría generar el Credit Suisse, porque este es un banco mayor que el estadounidense y los efectos de su caída podrían ser mayores también. Esto hay que matizarlo. La caída de Lehman en 2008 fue la estocada final al sistema bancario de Estados Unidos, que entró en recesión y de ahí contagió al resto del planeta. En el caso de Credit Suisse, la eventual quiebra de ese colosal banco causaría directamente una crisis global que se sumaría a los problemas que ya conocemos: inflación, recesión en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, etc. ¿Qué tan grande es Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza? Con sus cuarteles en Zúrich, el Credit Suisse es un banco de inversión global. De hecho, es uno de los 9 bancos originales del Bull Bracket, la organización que agrupa a los bancos de inversión más grandes del mundo. El año pasado se calculaba que los bienes bajo su administración sobrepasaban los 1.6 trillones, o billones en nomenclatura española, de francos suizos. La estructura del banco es la de una sociedad anónima con 2 divisiones, una de banca privada y otra de inversión, ambas enlazadas por un departamento de servicios compartidos. Por su parte, las operaciones están divididas en 7 regiones: Suiza, Europa, Medio Oriente, África, las Américas y el Asia-Pacífico.
La división de banca de inversión se encarga de activos, investigación de inversión, comercio, corretaje principal y adquisición de capital. Al desmantelarla como parte de la reestructuración, muchos de los empleados que no renuncian están siendo dirigidos a la división de banca privada. Hace un año, Credit Suisse tenía una capitalización del mercado de 22.3 mil millones, ahora solo es de 10.4 mil millones. Aunque al final veremos las predicciones contradictorias sobre el futuro del banco que hacen algunos analistas, la preocupación actual se debe a que el Credit perdió más de la mitad de su capitalización en solo un año. Pero la pesadilla en tiempo real que vive el banco no termina con la pérdida de su capitalización de mercado. Las acciones de Credit Suisse cayeron a sus bajos históricos, van menos 55% este año. Como resultado lógico de la caída en su capitalización de mercado, las acciones del banco también cayeron en ese periodo, un 56.2%, hasta $3.98 por título, a medida que los accionistas se deshacían de ellas. Muchos de los mejores empleados están huyendo de Credit Suisse. En los últimos meses, la moral de los empleados del banco ha caído como sus acciones, al mismo tiempo que ciertos puestos vacantes no se reemplazan, en una política de austeridad en la que en realidad nunca se reemplaza del todo al personal faltante. Así como un cuerpo que se come su propio hígado para sobrevivir, el banco sobreexige a los empleados que permanecen, quienes, agobiados por la presión, los escándalos y la incertidumbre, están abandonando el Credit Suisse. Un solo caso de esa sangría muestra cuán cerca está del abismo. Se trata de Jens Walter, codirector global de banca, quien se retiró luego de 27 años en el Credit Suisse para unirse al Citigroup. Para tratar de contener la estampida, el director ejecutivo del banco, Ulrich Körner, emitió un memorando en el que habla de especulaciones dentro y fuera de la institución, a las que los empleados no deben prestar atención. Cuando Lehman Brothers quebró, tenía 639 mil millones bajo su administración. Lehman Brothers comenzó con la más humilde tienda de abarrotes por allá de 1847, cuando Henry Lehman emigró de Alemania para establecerse en Alabama. En sus inicios, la tienda aceptaba el pago de sus productos en algodón, lo que fue la base del imperio financiero en el que se convirtió porque pronto pasó de vender mercancía seca a vender algodón tratado. Cuando llegaron sus hermanos Emanuel y Meyer, la tienda pasó a llamarse Lehman Brothers, y luego, cuando el mercado del algodón pasó del sur a Nueva York, la firma se mudó a esa ciudad y comenzó su expansión. Pero no sería sino hasta 1924 cuando la firma aceptaría socios fuera de la familia Lehman. El cambio de foco de las materias primas a la emisión de productos financieros no se produciría sino hasta el año 1907, cuando la compañía obtuvo el perfil con el que quebraría en 2008. En ese momento, el humilde abasto de sus inicios administraba 639 mil millones de dólares en activos, y por un momento se creyó que su caída significaba el fin del capitalismo. La crisis bancaria va a iniciar en Europa por esta razón, aparte del problema del gas natural. El analista Martin Armstrong cree que una crisis bancaria comenzaría en Europa por el peso de la deuda que socava la estabilidad de toda la banca. En su explicación abunda diciendo que las reservas están atadas a la deuda soberana, lo que empuja a la fuga de capitales, que se dirigirá hacia las acciones. De ahí que Armstrong vea las caídas de Wall Street como transitorias, y nunca de la magnitud de las de 1929. Pero además, él cree que una buena parte de ese dinero que no se destina a comprar deuda soberana, se dirigirá al oro, por lo que no hay mejor momento para comprarlo que ahora mismo. En Estados Unidos están mal las cosas, pero no tanto como en Europa. Sin embargo, el Dow Jones tuvo su peor mes desde marzo del 2020. Esta premisa está en sintonía con lo que explica Armstrong. El dinero está saliendo de los títulos públicos y se dirige a los bonos y la renta fija. Su previsión contrasta con el horrible mes de septiembre que tuvieron las acciones en Estados Unidos, algo no visto desde el comienzo de la crisis sanitaria. Solo el índice Dow, un indicador confiable de todo el mercado, cayó casi 9%. En el caso de las blue chips, la caída tuvo que ver con la preocupación sobre la acumulación de inventarios. Ese fue el caso de Nike, cuya acción cayó 13% el 30 de septiembre. Al final del tercer trimestre, la caída del Dow fue de más de 5% para un total, en lo que va del año, de 20% para terminar operando en los niveles de noviembre de 2020. El aumento de la Credit Suisse, CDS, en 15%, espantó a los inversionistas. Ya se mencionó la pérdida de capitalización y la caída de las acciones. Pues bien, a medida que estos dos parámetros caían, el diferencial con las Credit Default Swaps, CDS del banco, que son un producto financiero equivalente a un seguro contra impagos, se amplió a 15%, alejando aún más el dinero fresco.
Ese diferencial que se produjo la primera semana de octubre no se veía desde 2009, en las postrimerías de la crisis de la subprime. Las alarmas no dejaron de sonar ante tal signo de debacle, por lo que los altos ejecutivos se pusieron al teléfono para calmar los nervios, al mismo tiempo que, para rebajar la tensión, declararon que estaban recibiendo apoyo de los inversionistas institucionales. Todo ese intercambio frenético de mensajes se produjo después de que Corner emitiera el memorando al staff antes mencionado, en el que además advertía el momento crítico que atraviesa el banco mientras se prepara para una reestructuración interna. En ese memorando, Corner les pide a los empleados que no confundan el valor diario de la acción con la fuerte posición de capital y la liquidez del banco. Sorprendentemente, algunos analistas coinciden con él. Este año Credit Suisse fue declarado culpable del lavado de dinero en Bulgaria. En febrero de este año, el banco fue el primer gran banco suizo en enfrentar cargos criminales en el país por lavar dinero para un cartel de narcos búlgaros. Según la investigación fiscal, se trató de millones de francos suizos lavados entre 2004 y 2008 para Evelyn Banev, conocido también como Brendo, un antiguo luchador encarcelado por lavar y traficar drogas en Italia y Bulgaria. El 27 de junio, el banco fue declarado culpable de los cargos, al que se le impuso una multa de 2 millones de francos suizos, así como la confiscación de 12 millones más de las cuentas que el cartel mantuvo en el banco. Adicionalmente, tendrá que renunciar a 19 millones de francos suizos, que no pueden ser confiscados por las deficiencias de registro interno. El banco anunció el mismo día que apelaría. Lavar dinero en Bulgaria es parte de un patrón de opacidad e ilegalidad que quedó de manifiesto al inicio de la agresión rusa a Ucrania. Cuando comenzaron a diseñarse los paquetes de sanciones, el banco les pidió a fondos de cobertura y otras instituciones que destruyeran los documentos que los ligaban con préstamos a oligarcas rusos, entre otros fines, para comprar yates y otros bienes que serían incautados meses después por toda Europa. Así pasaron de lavado de dinero a apoyo a oligarcas rusos. Pero el asunto no para allí. La institución también ha estado envuelta en espionaje. Y no sorprende el escándalo de espionaje interno de 2019, en el que el COO del banco, Pierre-Olivier Boudot, espió a un ejecutivo senior que estaba dejando la firma para averiguar si estaba llevándose consigo clientes del banco. También Credit Suisse perdió miles de millones en Archegos. En videos anteriores hemos explicado la monumental estafa de Archegos, el fondo familiar de Bill Hwang, y en la que participaron todos los grandes bancos de inversión del mundo. Pues para no ser menos que sus pares como Morgan Stanley o el The Deutsche Bank, el Credit Suisse perdió en ella 4.700 millones de dólares. Como medida de profilaxis interna, el banco despidió a 7 ejecutivos en abril de 2021, entre ellos Lara Warner, la jefa de riesgos y oficial de cumplimiento, y Brian Chin, un miembro de la junta directiva. Credit Suisse no solo perdió dinero en el esquema de Juan, sino que ahondó en la desconfianza de clientes y empleados. Pero como se trata de un banco, lo más relevante es la contribución. Escándalo tras escándalo, para agrandar el agujero de capital. Credit Suisse necesita 4.000 millones de francos suizos para salvarse. Este es el tamaño del hueco de capital que necesita llenar el banco para que cesen los rumores sobre su quiebra. Para reunir esa cantidad, planea vender parte de su división de banca de inversión, valorada en 2.000 millones de francos suizos, una cantidad similar en dólares americanos. Ahí tendría la mitad, aunque sigue sin estar claro cómo conseguiría el resto. Sin embargo, este dato contrasta agudamente con una operación de recompra de deuda, aprovechando su depreciación, que reporta el diario catalán La Vanguardia, y con la que el banco pretende mostrar fortaleza. Esa recompra se produjo al final de la primera semana de octubre como un intento por despejar la incertidumbre que causó el diferencial de las CDS del banco unos días antes. Aquí se trataría de la recompra de algunos de sus títulos de deuda senior por hasta 3.000 millones de francos suizos. La única explicación es que el banco está consumiendo su reserva de efectivo para apuntalar sus acciones. ¿Puede Credit Suisse causar un evento tipo Lehman Brothers? Pese a todo lo que hemos mostrado, los analistas no creen que el Credit Suisse pueda ser la versión contemporánea de Lehman Brothers. Ya los empleados están huyendo y los inversionistas también, pero aún así el banco cuenta con suficiente efectivo para capotear el temporal. Según datos de JP Morgan Chase, citados por Al Jazeera, los bienes del banco se valoraban al final del segundo trimestre de este año en 727.000 millones de dólares, un 20% de los cuales están en efectivo. Por su parte, Citibank descartó las comparaciones que se hacen con Lehman en 2008, argumentando que la tasa de cobertura de liquidez, aparte del efectivo y otros bienes del banco, que se usa de inmediato para enfrentar una crisis, estaba entre las mejores, con un 191%.
Por todas las experiencias previas se sabe que si algo no se le acaba nunca a un banquero, es pensar que su banco es demasiado grande para caer, hasta que cae. Ahora mismo el Credit Suisse lucha por sobrevivir. Cuando Lehman Brothers estaba haciendo lo mismo, no había nada parecido a la inflación y recesión actuales. En 2008 el mundo era política y económicamente mucho más estable de lo que es hoy y de lo que lo será en el futuro inmediato. Siendo el Credit Suisse un banco más grande que Lehman en su momento, la tormenta está servida para multiplicar varias veces lo que pasó en 2008 si una eventual caída se hace sistémica y la banca suiza termina de colapsar. Por todo lo que vivimos, esperemos que no ocurra. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan el horror bancario en Suiza que está protagonizando el Credit Suisse. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.